Hola, hola, qué gusto verles nuevamente, qué gusto tenerles por aquí este miércoles 17 de septiembre. Fíjense que yo ando en un congreso de investigación educativa en las escuelas normales acá en el estado de Chihuahua. Y bueno, esto lo comento por si ven gente que transita detrás de mí, pues estoy transmitiendo desde el hotel, así que pues ni hablar. Esas son cosas que pasan y que tenemos que estar contentos de poder transmitir. Hoy me alegra mucho tener nuevamente en este espacio a la licenciada Valeria Vázquez Vázquez. eh, ya estuvo con nosotras en 2022 y bueno, pues vamos a tener la oportunidad de escucharla con este tema tan importante sobre la despenalización social del aborto. Les voy a presentar brevemente a Valeria para que conozcan un poco qué ha hecho. Es muy, muy joven, pero ha hecho grandes cosas y la verdad es que tiene mucha experiencia en estos temas. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, con experiencia en trabajo con juventudes y procesos para el ejercicio de su ciudadanía, incluyendo derechos sexuales y reproductivos. Ha participado en diversos espacios de incidencia nacional y regional en espacios de Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Ella fue directora de Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos AC y actualmente es oficial de incidencia para la despenalización del aborto en los estados de la República que aún faltan y este trabajo lo hace para Católicas por el Derecho a Decidir, que es donde ahora ella está colaborando. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, ¿vale? Voy a dejar de compartir para que saludes a quienes nos miran y puedas compartir con nosotras. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias otra vez por la invitación. Hasta ahora que Clau dice que fue en 2022, no sabía que había pasado tanto tiempo, o sea, sí recordaba que había sido hace unos años, pero no había dimensionado que eran tres, o sea, tampoco son muchos, pero pienso que han pasado muchas cosas en 3 años. Ahora justo ya no estoy en la organización en donde nos conocimos, estoy en Católicas. Y que estoy muy emocionada de poderles contar ahora quién es Católicas, qué hacemos, cómo lo hacemos. Porque al principio la verdad es que siempre hace ruido que digamos que somos católicas y feministas, además católicas que promueven el aborto. Es como, ¿por qué hacen eso? Pareciera contradictorio, pero en realidad no lo es. Y creo que en la defensa de derechos sexuales y reproductivos, pues es bien interesante poder estar ahora desde católicas y poder compartirles esta perspectiva desde ahora. Entonces, muchas gracias por la invitación. Espero poder cumplir con las expectativas que se han puesto por acá esta noche. Y ya también ya no soy tan joven, oigan. O sea, sí parezco joven. Dice una amiga que le gusta la astrología, que es mi ascendente en Géminis, pero ya no soy tan joven. Voy a proceder ahora a compartirles mi pantalla para poder guiar un poco esta conversación, porque si no lo hago así, luego me sigo hablando de muchas cosas. Entonces, pues listo. Miren, voy a ver si lo logro primero. Ahí está, perfecto. Entonces, mi nombre es Valeria Vázquez, vengo de Católicas por el Derecho a Decidir México. Católicas, en realidad, hay varias versiones en América Latina y el Caribe, por eso a veces hacemos el énfasis en México, porque pues hay Católicas Argentina, Católicas Colombia, en El Salvador. Hay varias organizaciones de Católicas por el Derecho a Decidir en otros países de la región. Sin embargo, no están estructurados de la misma forma, aunque en general trabajamos derechos sexuales y reproductivos y en la mayoría aborto, con las restricciones que pueden tener los países,
pues no somos las mismas. Somos parte de la misma red, pero no somos las mismas compañeras quienes estamos dentro de cada organización. Entonces, bueno, Católicas es una organización de personas feministas, como les contaba hace un momento. Sí somos católicas y somos feministas. Somos parte de ese movimiento latinoamericano que está comprometido con la justicia social, de género, con la defensa de la laicidad del Estado laico. Defendemos los derechos humanos con especialidad en los derechos sexuales y reproductivos y los que están ligados a la prevención y atención de la violencia o las violencias y la discriminación. También creo que tenemos un énfasis muy fuerte en el trabajo con mujeres y en algún momento Católicas México tuvo una red de jóvenes, por ejemplo, que fue muy grande y fue muy importante. Entonces también fue un tema sí, como muy esencial como parte de las estrategias de trabajo. Ahora esa red no existe, pero no quiere decir que, por ejemplo, no tengamos esa perspectiva de juventudes, que también es importante incorporar para esta mirada. Para católicas es muy importante trabajar con esta parte que hace frente a los conservadurismos religiosos y que replican discursos de odio desde el catolicismo. Estamos convencidas de que se pueden ejercer los derechos sexuales y reproductivos desde la interpretación que nosotras hacemos, desde las teologías progresistas y decoloniales y feministas, porque además debo decir y contar tal vez por acá que hasta que yo estuve en Católicas descubrí que existe teología feminista, teología queer y queer con C. Entonces creo que se vuelve bien interesante poder hablar y conversar desde esta mirada. Entonces, bueno, Católicas en realidad lleva un trabajo pues ya de más de 30 años en México. Han estado desde hace mucho, por ejemplo, cuando pegaba estas fotitos por acá, encontraba fotos de cuando se despenalizó el aborto en Ciudad de México hace en realidad no tanto, casi 17, 18 años. Eh, Así que fotos que se ven así de, ay, de 1900, pero no son, y Católicas ya había estado presente en muchos espacios en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y sobre todo del aborto. En México y en Ciudad de México, cuando fue el proceso de despenalización legal. Pues nosotras nos constituimos justo en el 94, como les compartí el año pasado, justo en agosto, cumplimos ya 30 años de tener esta organización de manera como legal y oficial en México. Han pasado muchas generaciones por católicas, también han hecho mucho trabajo distinto y las estrategias y la forma de hacerlo también se ha ido modificando. Hemos articulado con otras organizaciones a nivel nacional y a nivel local y también a nivel regional en América Latina y el Caribe. Hacemos incidencia política y participamos en algunos otros espacios de defensa de derechos humanos, pero siempre con esta perspectiva católica, feminista y en defensa de los derechos humanos y reproductivos. Con este énfasis que ya les contaba, que es sobre todo en las mujeres, en las personas jóvenes, en las personas que han sido nombradas como vulnerables, que en realidad son vulneradas, ¿no? Y que no es que en sí sean vulnerables. Y bueno, para poder llegar a la justicia social, la democracia y la laicidad. Y la laicidad que es uno de los elementos más importantes en los que se basa Católicas. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Podríamos decir que tenemos estas cuatro herramientas, ¿no? Que difundimos argumentos católicos alternativos a las posturas conservadoras, que es un poco lo que les contaba. O sea, el catolicismo tiene una forma de interpretarse y desde el feminismo también hay otra forma de interpretarse que es mucho más progresiva, amorosa, que no repite discursos de odio y donde por supuesto tiene cabida el ejercicio del aborto y de la diversidad sexual, que son de los temas más fuertes en donde recibimos más mensajes de odio, ¿no? Desde el catolicismo. Entonces de ahí también fomentamos el respeto a la autoridad moral de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar que pueden tomar decisiones sobre su vida, ejercer su sexualidad de manera plena, segura, informada y sobre todo sin miedos y sin culpas y vergüenzas, que son tres elementos de los que pues la iglesia que no es progresista ha intentado inculcarnos desde muy jóvenes, ¿no? O desde muy pequeñas, para el no ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Em, También visibilizamos el- a la comunidad de creyentes que es diversa, o sea, la feligresía, quienes
Formamos la iglesia, no es solo la jerarquía católica de quienes vemos que, por ejemplo, hacen las misas y están en las iglesias, sino que la jerarquía católica, que somos todas las personas que somos parte de esa congregación, pues también somos parte de esa comunidad y tendríamos que poder tener voz y voto sobre lo que se dice y lo que refleja la iglesia de lo que pensamos, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues también visibilizamos de manera diversa los valores y el respeto a la inclusión y a la diversidad de orientaciones sexuales, identidad y expresión de género. También deconstruimos, perdón, los estereotipos de género que reproducen discriminación, violencias y vigilamos que el Estado cumpla el papel de garantizar los derechos humanos porque es quien debe ser el garante de estos. Católicas tiene varias estrategias para poder hacerlo, algunas que han pasado a lo largo del tiempo, algunas han cambiado de nombre desde hace algunos años ahora, y entonces nuestras 5 estrategias que tenemos ahora son estas, ¿no? La primera es aborto y maternidades deseadas, la segunda es orientaciones sexuales e identidad y expresión de género, la tercera es libertades sexuales, la cuarta es vida libre de violencia y la quinta es estado laico y pluralismo religioso. Entonces, dentro de las acciones que tenemos, todas se enmarcan en estos 5 ejes, en estas 5 estrategias, y lo hacemos de distintas formas. Esta es la que quería mostrarles. Entonces, por ejemplo, hacemos acciones de incidencia encaminadas un poco a estas formas, como tenemos ese tema y la forma en la que lo hacemos realidad es tejiendo alianzas y acompañando a otras organizaciones, por ejemplo, a colectivas locales en los estados. Por ejemplo, cuando un estado está por despenalizar el aborto, nosotros acompañamos con argumentación, ya sea para diputadas, diputados, médicos, médicas, a las organizaciones mismas y elementos que tienen que ver con la defensa del Estado laico, con eliminar estigmas que tengan que ver con lo religioso, porque hay estigmas muy cercanos a eso, sobre todo cuando se trabaja en aborto, y entonces trabajamos muy de cerca con otras organizaciones para siempre crear alianzas y trabajar en red. Promovemos información que vaya hacia el cambio de narrativas y ahí tenemos algunas estrategias, sobre todo de comunicación, que tienen que ver con algunas campañas, unos videos que les quiero mostrar algunos más adelante, que tienen que ver con, por ejemplo, Catolicadas, que no sé si quizá alguien las conozca. Catolicadas tiene muchos años. Tiene 12 temporadas. La 12ª es la última temporada y se subió hace no mucho al canal de YouTube de Católicas, donde hay unos personajes principales que son el padre Beto y Sor Juana. Y por lo general ponen sobre la mesa temas que pueden ser de dilema ético y o espiritual. Por ejemplo, el aborto, el uso de métodos antifecundativos, la participación de personas de la diversidad sexual dentro de distintos roles en la iglesia, por ejemplo, para ser monaguillos, ser parte de un coro, ¿no? ¿Cuál puede ser la participación ahí? Y lo hacen también justo con argumentación que tiene que ver con los cánones de la Iglesia Católica. Entonces, se vuelve muy divertido. Les voy a proyectar algunos en un momento. También somos parte de las acciones de movilización social. Por ejemplo, estas siguientes semanas estamos por conmemorar el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, perdón, las acciones por el aborto seguro, y esas acciones son el 28 de septiembre. Vamos a participar en algunas movilizaciones. De hecho, vamos a estar poniendo información en nuestras redes sociales porque el 28 les vamos a estar invitando a un sonidero abortista en Paseo de la Reforma. Entonces, pueden estar atentas en nuestras redes sociales para que puedan tener todos los detalles. Y participamos en algunas otras acciones de movilización social, como marchas, salir a calles a dar información. Esta foto, por ejemplo, la que está ahí, es que participamos en la organización de la pinta de 18 años por el aborto legal en Ciudad de México, que se cumplieron el 24 de abril de este año. Y entonces hubo una gran pinta alrededor del ángel. Y bueno, así como esa, otras acciones. También somos parte de un grupo de acompañamiento espiritual, o más bien organizamos un grupo de acompañamiento espiritual para personas que se sienten en conflicto con su fe o con su espiritualidad y la decisión de practicarse un aborto. Entonces nos pueden escribir al WhatsApp. El WhatsApp está en la página de internet y personas que están dentro de la jerarquía católica les acompañan pues con mensajes más amorosos, un poco intentando saber de dónde está el estigma que creen que les impide tomar esa decisión. Y bueno, ahí se acompaña vía telefónica también. Y hay otro grupo de acompañamiento espiritual que es para personas que se sienten en conflicto de fe y con su orientación sexual.
y también se les acompaña en línea. Entonces, esa es otra de las estrategias. Y la última es la investigación. Dentro de las acciones que tenemos, CDD realiza investigación y tenemos una encuesta de opinión sobre religión, política y sexualidad en México. La última es de 2021. También más adelante les quiero compartir algunos datos de esa encuesta que para nosotras es importante, pero no es la única investigación que CDD hace. Hay algunos otros textos en nuestra página de internet que pueden entrar a consultar para poder mirar. Entonces, hay un texto sobre la culpa. Hay un texto que habla sobre feminismo y teología. Entonces ahí van a poder encontrar muchos otros. Hay uno que habla sobre violencia e interseccionalidad como una nueva forma de mirar y atender las violencias, sobre todo contra las mujeres y las personas de la diversidad sexual. Entonces esas son algunas de las herramientas que usamos para poder hacer realidad estos ejes temáticos de los que les hablaba hace un momento. Entonces, otra cosa importante antes de empezar a hablar de aborto es que sepan que la Iglesia Católica no ha tenido una sola, a lo largo de la historia, no ha tenido una sola postura sobre el aborto. Esta ha sido modificada y, por ejemplo, no sé si ustedes que están observando este video o cuando lo observen, em, recordarán que en la Iglesia Católica hubo un tiempo en el que estuvo en contra del uso del condón. Y entonces después salieron a decir que bueno, que siempre sí podíamos usarlo, ¿no? Es un poco parecido a eso. La iglesia nunca ha tenido posturas homologadas a lo largo de la historia sobre lo que implica el aborto. Sobre todo la iglesia en la jerarquía católica, que son quienes se dedican también un poco a imponer sus ideas, su forma de pensar y usan pues ese espacio, vamos a decir, de poder, ¿no? Para poder difundir ideas, pues con estas ideas que pueden ser estigmatizantes y que no van en concordancia con el ejercicio pleno de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, lo que Católicas ha hecho es una serie de materiales donde podemos hablar de otra mirada católica sobre el aborto, que es más amorosa, más incluyente y que no castiga, no estigmatiza, no intenta avergonzar a nadie sobre su toma de decisiones y reconocer la validez que tienen estas, ¿no? Entonces, pues una de las primeras herramientas que tenemos es esta campaña que en realidad es permanente, que se llama Otra Mirada Católica del Aborto. En realidad esta también es un micrositio. Solo quiero mostrarles rápidamente el micrositio, que después pueden ingresar a él cuando lo necesiten. Y este micrositio tiene información, tiene algunos videos en la parte de abajo, ajá, que las llevan a Catolicadas. Pronto vamos a tener una campaña donde se están subiendo ya a redes unos videos que también están en otros idiomas. Por ahí se va a subir uno en zapoteco y se van a estar también compartiendo en algunas radios comunitarias. Entonces, esta todavía no es pública, está por lanzarse. Les estoy adelantando algunas de las cosas que vamos a tener en este espacio, que es la otra mirada católica del aborto, y que esta es una campaña permanente y entonces pueden entrar a ella cuando la necesiten. Esa es una de nuestras herramientas, así es como se ve un poco la página. Y ahora quisiera, antes de pasar a las siguientes herramientas que tenemos, poder contarles de Catolicadas, que les decía que fue una forma muy, ¿cómo nombrarla? Como didáctica, de poder, pues eso, promover la información que se trataba desde Católicas, sobre todo de derechos sexuales y reproductivos. Les compartía que tenemos 12 temporadas. Hay diversos temas, hay varios capítulos que tienen que ver con aborto en distintas circunstancias y entonces todos los capítulos están en YouTube. Hubo una temporada, hubo unos años, yo creo que yo estaba como por la prepa, que Católicas pudo promover estos capítulos en televisión abierta y entonces se pasaban en la tele abierta y entonces mucha gente pudo conocerlos así. Ahora que quiero compartir el video, estoy pensando que tal vez no compartí la función del audio. Entonces déjenme ahora sí decirle que quiero compartirlo con sonido. Ajá. Y les voy a poner el primero, que es el capítulo 3 de la temporada 8, que dice Dilemas de un médico católico. Voy a proyectarlo y me dicen si se escucha. Doctor Gómez, ayer en el hospital se presentó una muchacha de 15 años, víctima de una violación, que solicitó interrumpir su embarazo y usted se negó. ¿Por qué? Porque la muchacha no traía la denuncia del Ministerio Público.
Además, venía con una amiga. Si no viene acompañada de un tutor mayor de edad, no podemos hacer nada. Doctor, ahora la norma 046 cambió y si la víctima es mayor de 12 años, cualquier persona la puede acompañar. No estaba enterado. Además, ya no es necesario que la mujer haga una denuncia legal para que se le practique un aborto. Tenemos que actuar bajo el principio de buena fe. No podemos cuestionar lo que nos dicen. Forzar a una niña a continuar con un embarazo es una tortura. Doctor Lara, ¿se hace cargo usted? Tenemos que cumplir la ley. Doctor Lara, usted es tan católico como yo. Frecuentamos la misma parroquia. El aborto es contra la ley de Dios. Usted tiene que ser objetor de conciencia. Doctor Gómez, somos un hospital público. No podemos negarle este derecho a ninguna mujer, menos a un adolescente. El doctor Gómez me dejó dudando, Sor Juana, pero no puedo dejar de pensar en esa niña y la ayuda que necesita. La intolerancia y la falta de misericordia que muestra el doctor Gómez no son propias de un buen católico. Pero, ¿y la iglesia? Dicen que si practico un aborto me puede excomulgar. Eso no es cierto. El derecho canónico, que es la ley de la iglesia, en el canon 1323, no condena el aborto en varios casos. ¿En serio? Sí. Entre ellos, cuando la mujer es menor de 16 años o si lo hizo para evitar un grave daño. Además, tienes que saber que Dios ha querido dejar en manos de las personas su propia decisión. La dignidad humana requiere, por tanto, que mujeres y hombres actúen según su conciencia y libre elección. Una llamada del hospital. ¡Ah! La joven que fue violada regresó. Lo que decidas en conciencia está bien para Dios. No se preocupe, Padre Beto. Siga el tratamiento y usted mismo expulsará ese cálculo. Usted es un ángel. Sin embargo, ¿Qué? ¿Qué tengo? creo que hay otra piedra que debería de expulsar. Una más y voy a parecer cantera, doctor. Se trata del doctor Lara. Dice que es católico, pero practica abortos. ¿El doctor Lara? El otro día tuvimos una discusión en el hospital y se delató. Finalmente pude atender a la joven. Estaba muy agradecida. Como médico y como católico, tomaste el mejor camino. Ahora estoy tranquilo. Hay doctores que se dicen católicos, pero en sus prácticas profesionales se contradicen. Doctor Gómez. ¿Qué? Ay, me está doliendo el cálculo. ¡Auxilio! Ay, listo, ya casi me seguía con los siguientes, no podía pararle aquí. Listo. Entonces, esta es una de las estrategias que usamos. Quería contarles también, por ejemplo, que cuando damos talleres o hablamos de los temas en algunos otros espacios, nuestros públicos por lo general son, por ejemplo, médicas médicos, personal de salud que está involucrado en los procesos de aborto, quienes a veces tienen algunos estigmas para poder tener el ejercicio, no solo en los estados que ya están despenalizados, también en los que están por despenalizarse, que esperamos que sea también muy pronto, y que toda la República pueda pintarse de verde. Y también vamos a algunas escuelas de bachillerato, universidades en México y también en algunos otros estados cuando tenemos la oportunidad de asistir, las condiciones lo permiten. Entonces estos capítulos de Católicas nos han ayudado un montón para poder abordar los temas a partir de los estigmas y algunas cosas que nos han enseñado sobre él, pues desde una visión de la Iglesia Católica, ¿no? Y que es importante reconocer que hay otras, no solo hay una sola forma de interpretarlo. Ahora también quería contarles, recuerdan que cuando les contaba de las herramientas que utilizamos está la investigación y una de ellas es esta encuesta católica, encuesta de opinión católica, que así le llamamos nosotras, porque tiene que ver con preguntas que se hicieron a población en general sobre religión, política y sexualidad y se hizo en el 2021. Ya tiene 4 años, pero para nosotras sigue siendo bastante vigente. Esta encuesta se divide temáticamente en varios temas, por ejemplo, está aborto, está educación integral en sexualidad, y dentro de lo que nosotros nos gustaría resaltar por acá son algunos resultados que tienen. Bueno, también decirles que no es la única encuesta que se ha realizado, hay otra de 2003, 2010 y 2014 que están en nuestra página de internet también por si en algún momento quisieran observar el comparativo. La población católica es la mayoría en el país, así que bueno, también se procuró entrevistar a personas mayores de 18 años.
porque la mayoría fueron entrevistas vía telefónica y así. Entonces, bueno, para tener, ya saben, los consentimientos, pues fue esa el ideal. Acá, por ejemplo, tenemos de las primeras preguntas que nos gusta compartirles, o los resultados de esta pregunta, es ¿cuál de las siguientes frases va de acuerdo con su opinión sobre el aborto según su adscripción religiosa, por ejemplo? Entonces, en la católica, que es esta que está aquí en como moradito, lila, dice, por ejemplo, la frase, por ley el aborto debe estar permitido en alguno o todos los casos. Y el 81% dice que así debería ser, ¿no? El 81% que respondió que se adscribía como católico. En la segunda frase está la ley, el aborto debe estar prohibido en todos los casos y es el 17%. Por ejemplo, la gente no cree, la gente con adscripción católica no cree que debería estar prohibido en todos los casos y quienes no saben o no precisaron solo fueron el 2%. Entonces, al contrario de lo que se piensa sobre la feligresía católica, de que no todas las personas están de acuerdo con el aborto, la encuesta nos refleja otros datos, por ejemplo. ¿En dónde está usted de acuerdo? ¿Qué tan desacuerdo con que una mujer pueda hacerse un aborto? ¿Cuándo? Y entonces están las frases de mi lado izquierdo, no sé si es el mismo para ustedes, según su inscripción religiosa. Está, por ejemplo, la primera frase, cuando el embarazo es resultado de una violación. La gente que está de acuerdo es el 78%, que no están de acuerdo es el 21% y no sabe no precisa el 1%. Cuando la vida de la mujer está en peligro, el 88% está de acuerdo, a diferencia de un 10% que no y un 2% que no sabe. La siguiente frase, cuando la salud de la mujer está en peligro, un 87% que está de acuerdo, un 12% en desacuerdo y un 1% que no sabe, perdón, o no precisa. Y en la última frase, que dice cuando el feto presenta defectos congénitos, graves, físicos o mentales, el 73% está de acuerdo, el 26% en desacuerdo y el 1% que no precisó o no sabe. Entonces, estos son parte de los resultados que a nosotras nos interesa mucho compartir como parte del resultado de la feligresía que ya les compartí hace un momento, porque, bueno, entonces nos refleja que más del 70% de la población está de acuerdo con que las mujeres puedan practicarse o realizarse un aborto cuando su vida o su salud está en peligro y si es resultado de una violación o cuando el feto presenta defectos congénitos, graves, físicos o mentales, por ejemplo. Y bueno, aún así sigue siendo un reto para el acceso, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos esta otra pregunta que dice... si una mujer necesita hacerse un aborto porque su vida corre peligro, para usted, ¿qué debería hacer un médico que es creyente según su adscripción religiosa? Que es, por ejemplo, el video que les mostraba de católicas, ¿no? De la catolicada, el caso de un médico que no quería practicar un aborto. Entonces, la respuesta dice, ¿tiene derecho a negarse para realizar el aborto? El 14% de las personas que se adscribían como católicas dicen que sí, que esa es la respuesta. El 40% dicen que pueden negarse a hacer el aborto, pero debe encontrarse personal médico que esté dispuesto a hacer el procedimiento. Y eso es parte del ejercicio pleno de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. Y ahora expondré un poco más. Que se debe realizar el aborto a pesar de las creencias religiosas. Ese es un 42% de las personas que respondieron y el 4% no sabe. Entonces, acá es importante porque el Estado es el garante de derechos, que es algo que ya recalcábamos al inicio, y Católicas tiene mucho trabajo en el Estado, en la garantía del Estado laico, pero también en la garantía de derechos sexuales y reproductivos y derechos humanos. Y el ente que garantiza derechos humanos y derechos sexuales es el Estado. Y el Estado debe poder garantizar el servicio de aborto en los estados donde ya es legal o está despenalizado, pero también bajo la normativa 046, que es sobre violencia sexual. Y un hospital no puede ser objetor de conciencia. Puede haber personas objetoras de conciencia que digan que a partir de su postura personal, ética, espiritual, no pueden practicarlos, pero no así el hospital. El hospital tiene que garantizar que haya personal que pueda garantizar este servicio porque es parte de, el abanico de derechos, por ejemplo.
Algunas otras respuestas que tiene esta encuesta, solo quiero ver que no me estoy pasando de tiempo, no, muy bien. Algunas otras respuestas que tiene o preguntas que tiene esta encuesta, que está justo en el capítulo 5, el que tiene que ver con aborto. Está esta pregunta, dice, al margen de la ley aprobada sobre legalidad del aborto, ¿considera que debe ir presa una mujer que aborta porque no quiere continuar con el embarazo? Y el 64% que se escriben como católicos dicen que no, que la persona no debería ir a la cárcel, por ejemplo, ¿no? Ay, no me adelanté. Bueno, entonces estas son como algunas de las respuestas que queríamos compartirles por acá. Pueden acceder a la encuesta completa en línea, ahí está nuestro informe y pueden también explorar las otras preguntas con los otros temas que están relacionados a aborto, como AIDS, por ejemplo. Y que también creo que quita un poco la visión que a veces es como muy centrada en que las personas católicas no están de acuerdo con el tema y esta es una forma de demostrar que no es así, ¿no? Que las personas que se adscriben como personas católicas no están en contra de los derechos sexuales y reproductivos y de su ejercicio pleno. Ahora quiero adelantarles también un poco que desde Católicas estamos por lanzar una nueva campaña dentro de nuestras acciones que van encaminadas hacia la despenalización social del aborto. Esta campaña va a salir alrededor del 28 de septiembre, más o menos esa semana. Van a poder esperarla sobre todo en nuestras redes sociales. Vamos a tener algunos materiales físicos que podemos compartir y justo para reconocer eso, como que el aborto es parte de un ejercicio pleno de derechos sexuales y reproductivos, así como irse a poner un DIU o tener un parto por un embarazo deseado. Así es parte de la gama de servicios que están en los hospitales y que nosotras y las personas con capacidad de gestar tendrían que poder acceder a este. Y entonces este es el lema de nuestra nueva campaña, el aborto es un hecho y decidir nuestro derecho. La van a ver próximamente en nuestras redes sociales, va a estar en nuestra página, va a tener por ahí algunos elementos gráficos lindos que podrán ustedes recompartir y o consultarnos ante cualquier duda. Y así en nuestra página en general hay varios elementos de los que podrían seguir sumando a esta lucha por el aborto y la desestigmatización de este derecho. Y para cerrar por acá, me gustaría volverles a compartir otra catolicada que justo tiene que ver con aborto. Este es el capítulo 9, que se llama Una vela para San Antonio. Y según yo, sí voy a poder proyectarlo con calma porque ya hice lo del audio. A ver, ahí va. Prudencia, ¿qué pasa? Ay, Sor Juana, tengo 7 semanas de embarazo y los doctores dicen que tengo un problema de salud serio y que me puedo morir si no interrumpo mi embarazo. Esto es algo muy triste, Prudencia. Lo siento profundamente. ¿Puedo ayudarte en algo? Yo no quiero asesinar a nadie. Pero, Prudencia, eres la feligresa más piadosa que ha pisado la tierra. ¿Cómo puedes decir eso? Lo dijo el padre Beto el otro día. Aunque la mujer tenga complicaciones de salud, eso no le da derecho de asesinar a su bebé. Tu salud y tu vida están primero que cualquier cosa. Solo tienes 7 semanas de embarazo y aunque el embrión tiene un valor, aún no es un bebé. Ya quisiera ver yo qué diría el padre Beto si estuviera en riesgo su vida. Yo no quiero morirme. Tengo a Luis y a mi hijita pequeña. Me voy a condenar. La iglesia no tiene por qué condenarte. ¿Has escuchado alguna vez de San Antonino? ¿Quién? Había una vez en Italia, en el siglo XV, un obispo dominico de nombre Antonio, al que la gente le decía de cariño Antonino, de tan bueno que era. Antonino estaba a favor de los abortos tempranos para salvar la vida de la mujer embarazada y lo escribió en un libro llamado Summa Theologica. Ahí dice que la madre tiene un ius prius, es decir, un derecho anterior a la vida. Fue declarado santo en el siglo XVI. No sé cómo agradecerte por enviarme a los servicios de salud. Ay, Sor Juana, la doctora me trató muy bien y me explicó todo. Y no olvides que la ley te protege. Por suerte mi marido estuvo a mi lado. Y el buen San Antonino.
Aunque fue una decisión difícil, me siento tranquila. ¿Qué nuevo santo es ese, Prudencia? San Antonino, ¿Y qué hace? tuve un problema grave de salud. Prudencia, por Dios. ¿Y por qué no me dijiste antes? Pero San Antonino me ayudó y ahora estoy bien. ¿Ah, sí? Déjame prenderle una vela. Ay, ya no encuentro cómo volver a prender mi cámara. Ay, no. Ya volví. Sí, listo. Bueno, entonces así es como nosotras queríamos compartir parte de las estrategias que desde CDD tenemos para las acciones que implican la despenalización social del aborto. Reconocemos que no es una tarea fácil, que no es algo que vamos a lograr concluir pronto, o sea que es un trabajo constante, que además la sociedad va cambiando y vamos a encontrar nuevas estrategias, nuevas formas de seguir compartiendo información. También reconocer que la feligresía, que somos parte de la religión católica, somos quienes podríamos tener voz y voto. Para quienes a veces se preguntan, nos decían, no, ¿por qué las feministas quieren seguir en el catolicismo? Entonces, yo creo que una reflexión importante que tiene católicas en ese sentido es que las mujeres nos han quitado todos los espacios de participación y por qué nos quitarían también los de la espiritualidad si en realidad podemos tener una parte activa dentro de él y compartir mensajes más amorosos en ese sentido, ¿no? Poder reivindicar y reinterpretar la forma en la que hemos compartido el tema, no solo en aborto, sino en general en el ejercicio pleno de derechos sexuales y reproductivos, y con esta lectura de género y de juventudes y de interseccionalidad que podríamos seguir teniendo para abordar las diversas formas de interacción humana que tenemos ahora en la actualidad y que vamos a seguir teniendo. Entonces yo espero que los contenidos que acabamos de mostrar ahora les sean de ayuda en el trabajo que realizan o bueno, si no están en alguna organización o una instancia, pues que también les sean de ayuda para su proceso personal y sobre lo que pueden pensar del aborto, si es que en algún momento se sienten en conflicto con su fe, también pueden escribirnos, podemos conversar con el grupo de acompañamiento espiritual y o compartir algunos otros materiales. También quise contarles que dentro de estas semanas, estas 2 semanas que vienen, como estamos en el marco del 28S, pues vamos a tener varias actividades, así que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y estar al pendiente de las publicaciones que tenemos. También les invitamos a poder revisar varios de los capítulos que tenemos de Catolicadas. Estoy segura que más de unos les sacarán algunas risas porque el Padre Beto siempre nos hace reír con las cosas que dice, pero Sor Juana siempre llega con la sensatez para poder dar claridad a los temas. Entonces, bueno, eso, no sé si por acá ahora puede haber tiempo para preguntas, comentarios, traumas o frustraciones, o esto, como si hasta acá queda la conversación. Mira, yo creo que sí hay oportunidad de algunos comentarios. Está el de Yolanda Chávez, una colega amiga que está en Aguascalientes. Nos dice, hola, me da gusto conocer a las creadoras de Catolicadas. Cuando di un seminario sobre sexualidad, al ver un capítulo era de este grupo de catolicadas, y una de las participantes se encargaba de hacer la representación y generar el debate, y fue un éxito esa actividad. Y ella se enteró de Catolicadas por un programa de televisión donde la TV abierta lo pasó, y luego siguió los videos por YouTube. Entonces, bueno, es una profe que ya ha experimentado la efectividad de poder debatir estos temas. Y justo estaba pensando en eso, que muchos de los temas tabú sobre sexualidad en nuestro país, una forma de poder irlos desnormalizando o quitando los estigmas que hay alrededor de ellos, es el hablar, el poder compartir, el poder construir diálogo en las aulas, y que la cotidianidad de
el abordaje permita que cada vez sea menos prejuicioso y estigmatizado esos temas, ¿no? ¿Tú cómo lo miras? Porque creo que es de las complicaciones mayores en esta parte de la docencia. Sí, claro, creo que cambiar los paradigmas o los pilares donde se sostienen esos paradigmas que van en contra de los derechos sexuales y reproductivos no es fácil transformarlos porque nos atraviesan con una enseñanza que está ligada a emociones, a nuestra familia, a nuestra espiritualidad misma, ¿no? O sea, yo hasta que no conocía católicas y esta nueva otra forma de mirarla, el aborto y los derechos sexuales, sí creía que no había forma en que fuera una católica y estar a favor del aborto, o católica y ser bisexual o lesbiana, ¿no? O sea, parecía que no había cabida dentro de la espiritualidad y esta forma de vivir los derechos sexuales. Y sí la hay, ¿no? O sea, y creo que esa forma de transformar es la que cuesta trabajo, porque creo que cuando vamos creciendo y nos vamos formando, pues una cree que esas cosas están ya dadas y que no las puede cuestionar o que no existe otra mirada u otra forma de verla. Y aunque te la presenten, no quiere decir que de un día para otro ya cambiaste tu forma de pensar, ¿no? Además se tiene que atravesar un proceso personal, a veces vivir un proceso parecido para entonces quizá cambiar de opinión o a veces que alguien cercana le estés pasando por algo similar, ¿no? Entonces, pero alguna vez en un taller alguien hacía una pregunta como de, bueno, ¿quién de aquí conoce a alguien que haya abortado? Y todas así, casi la mitad no levantaban la mano, ¿no? Y entonces quien facilitaba dijo algo como, bueno, puede ser que haya alguien en tu familia que haya abortado, pero que no tiene la confianza de decirte porque sabe que no va a ser bien recibida, ¿no? Entonces no quiere decir que la gente no aborte, que las mujeres y las personas con capacidad de abortar no busquen un aborto, no lo hayan pensado alguna vez en la vida, no lo hayan intentado alguna vez, solo no tuvieron la confianza para decirte porque hay una serie de estigmas y de cosas alrededor que no lo permiten, ¿no? Pero eso no quiere decir que no suceda. Entonces creo que nos va a tocar un tiempo para terminar de transformar lo que está en el imaginario de las personas y también pienso que aún trabajando con las nuevas generaciones, en algún momento, hace unos años todavía hablábamos con adolescentes en Xochimilco y me acuerdo que les dábamos información sobre aborto, no sé qué, y pues están estas 13 clínicas y puedes ir a esto, no sé qué, y nos decían, ay, ¿a poco el aborto se permite? Y nosotras sí. Pero ¿desde cuándo? Y desde como 15 años. Entonces, aún con las nuevas generaciones, pues hay una brecha de información importante que no se les está entregando en la educación integral en sexualidad. Yo creo que desde católicas pensamos que la nueva escuela mexicana es una nueva oportunidad para hablar de otros temas, ¿no? A diferencia de lo que, no sé, quizá tú y yo, Claudia, que pudimos tener cuando estábamos en la primaria. Ahora veo esos libros y digo, ¿qué? ¿Estamos hablando de menstruación? ¿Qué? ¿Estamos hablando de diversidad sexual? O sea, puede que haya gente que diga, ay, eso no es nada, falta mucho que trabajar. Sí, falta mucho que trabajar, pero es un gran avance a comparación de años luz que tenían los libros de texto gratuito que me tocaron a mí en la primaria, ¿no? Entonces, sí creo que vamos avanzando, sí creo que vamos a tener resultados más deseados en el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Va a ser más bien una meta a largo plazo. No creo que así hay. Hoy entregamos los libros de texto, mañana tenemos una nueva generación. Creo que se va a trabajar con el tiempo y que no es solo trabajo de quienes están al frente en las escuelas, toca trabajar en las familias, toca trabajar en los centros de salud, en los centros comunitarios, en las calles, con médicos. O sea, por eso creo que el trabajo que hace SED es bien importante, pero es una parte del proceso y sigue tocando hacer alianzas y acuerparnos con otras para poder seguir trabajando con los estigmas que sostienen, pues eso, la vergüenza, la criminalización del aborto y tal. Muchas gracias. Sí, justo desde Educaréis lo que queremos es construir comunidades de aprendizaje con docentes que permitan esto de hablar los temas, de prepararse y construir formas diferentes de abordaje en el aula que hagan ese clic en las nuevas generaciones, en ellos mismos, ¿no? Muchos de los cursos que tenemos de capacitación con docentes, lo que regularmente nos dicen es cuestionar sus miradas, cuestionar sus
formas de ver las cosas es lo que más les cuesta trabajo. Por un lado está lo que dice la ciencia, por un lado está como un razonamiento claro, pero por otro lado cómo fueron construidos como mujeres y hombres en esta Claro. sociedad. Y pensamos que lo que nos favorece justo es esto, el diálogo, construir espacios de aprendizaje, el intercambio con otras personas que nos den otros aspectos, ¿no? Aquí hemos hablado por lo menos unas 5 o 6 veces de aborto, pero es la primera vez que están católicas por Sí, el más bien. derecho a decidir. Eres quien nos ha traído esta nueva mirada y creo que es fundamental porque justo con lo que más choque hace es con los preceptos religiosos, ¿no? Sí, Muchas sí, sí. gracias. No, muchas gracias a ustedes. Espero que nos volvamos a encontrar en algún otro momento. Espero que visiten nuestra página, nuestros materiales y nos escriban cualquier duda que tengan. Pues sí, pues mira, vamos a darle paso a los anuncios. A veces decimos parroquiales, hoy vienen a culminar. Eh, Somos Educaréis, somos un programa de educación integral en sexualidad para docentes de todo el país. Trabajamos desde educación inicial hasta media superior. Estamos en diferentes canales donde ustedes nos pueden buscar y reconocer. En Telegram construimos información, cápsulas que también les ayudan a preparar sus clases en aula para poder transversalizar los contenidos de la educación integral en sexualidad con cualquier asignatura. A veces pensamos que solo es tarea de quienes hacen ética o quienes están encargados de ciencias naturales, biología. No, esa es una responsabilidad de toda la sociedad, de todos los docentes, para poder construir un México más igualitario, más libre de violencias, más democrático, más amoroso, también una oportunidad de comprendernos mejor. Todas las personas podemos caber en esta nueva mirada de sociedad. Y bueno, también nos pueden encontrar aquí en Educaréis, compartimos materiales, compartimos todos los miércoles una charla con especialistas en diferentes temas de sexualidad y educación. También tenemos un TikTok, un Instagram. En YouTube subimos todas las charlas que tenemos aquí. Ahí pueden ver la cantidad, ya son más de 110 videos que tenemos en YouTube. Así que pueden también buscar esa videoteca para enterarse de algunos temas. Y, y bueno, si nos quieren contactar, tenemos un número de WhatsApp en todos los niveles educativos. Tenemos un grupo especial para cada nivel. Y la próxima semana, claro que vamos a seguir hablando sobre cuestiones de embarazo, adolescentes, autonomía y sexualidad, educar para prevenir las cuestiones de aborto casi siempre están estigmatizadas, también a pensar que son jóvenes quienes más abortan. Eso es un estigma, porque en realidad quienes más abortan son mujeres que ya han tenido varios hijos y que saben qué difícil está la crianza, la economía y un montón de cosas que les atraviesan. Entonces, bueno, educar es un buen espacio para ir construyendo otras formas de vivir plenamente la sexualidad, autónoma, placentera, pero sin la complicación de embarazos no planeados, no deseados. ¿Algo que quieras agregar a esto, Vale, antes de despedirnos?
No, que al contrario creo que hacen una labor bien bonita al estar compartiendo información y trayendo personas que tienen distintas perspectivas y experiencias y creo que eso también es bien valioso para cuando se está al frente de la enseñanza. Entonces, muchas gracias por todo su trabajo y muchas gracias por la invitación. Pues gracias a todas las personas que nos ven ahora o nos verán en otro momento y abrazos. Aquí vamos a concluir esta sesión.